Mucha gente me mira hoy y ve los titulares sobre el llamado superpeso mexicano. Lo celebran como un triunfo, un símbolo de estabilidad y fortaleza económica en un mundo volátil. Pero cuando yo miro los mismos datos, no veo una fortaleza. Veo una tensión acumulándose bajo la superficie. Veo una trampa peligrosa que se está armando para el inversor desprevenido. En mis más de 50 años navegando los mercados globales, gestionando miles de millones de dólares a través de crisis que han redefinido el mundo, desde el colapso del sistema de Bretton Woods en los 70, pasando por el lunes negro de 1987, la burbuja de las .com en el 2000 y la gran crisis financiera de 2008, he aprendido que el consenso popular es el indicador más peligroso que existe, especialmente en los puntos de inflexión. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran no es su capacidad para seguir a la multitud, sino su habilidad para entender la máquina económica y ver los patrones que la mayoría ignora. El problema central que enfrentan hoy quienes invierten basados en la fortaleza del peso es un error fundamental de diagnóstico. La mayoría de la gente piensa que una moneda fuerte es el resultado directo de una economía productiva, innovadora y robusta. La realidad es que, en este caso, es principalmente el síntoma de una fiebre especulativa, un espejismo creado por un diferencial de tipos de interés masivo con respecto a Estados Unidos. Es capital caliente, no capital comprometido. Es dinero que busca un rendimiento rápido, no una inversión a largo plazo en el futuro de México. La economía funciona como una máquina, con principios y relaciones de causa y efecto que son atemporales. Uno de los principios más básicos es que el capital fluye hacia donde se le trata mejor. Con tipos de interés significativamente más altos en México que en las economías desarrolladas, el dinero entra a raudales. Esto no es un voto de confianza en la productividad estructural del país. Es simple y pura matemática financiera. Este flujo masivo de capital aprecia la moneda, creando una poderosa ilusión de prosperidad. La gente se siente más rica, los activos locales parecen más valiosos y se genera un ciclo de retroalimentación positiva. A esto yo lo llamo el sesgo de normalidad. Cuando una situación anómala se prolonga, empezamos a creer que es la nueva normalidad. Creemos que es sostenible, pero la historia nos enseña una y otra vez que no lo es. He visto este patrón repetirse con una regularidad dolorosa a lo largo de mi carrera. Lo vi en el sudeste asiático justo antes de la crisis de 1997, donde el capital extranjero inundó Tailandia, Malasia e Indonesia, creando burbujas que estallaron de forma espectacular. Lo vi en Brasil y en Turquía en diferentes momentos. El guión es casi siempre el mismo. Un país ofrece altos rendimientos, el capital extranjero entra en masa, la moneda se fortalece de forma artificial, se infla una burbuja de activos y, cuando el ciclo global de los tipos de interés cambia o la percepción de riesgo se deteriora, ese mismo capital huye con la misma velocidad con la que llegó, dejando tras de sí un colapso monetario y una recesión. No se trata de adivinar el futuro, se trata de entender la mecánica predecible de estos ciclos. El universo no te permite tener altos rendimientos seguros de forma indefinida. Puedes tener altos rendimientos con alto riesgo o puedes tener seguridad con rendimientos modestos. Pero no puedes tener ambos. La fortaleza actual del peso parece ofrecer esta utopía, pero es una anomalía temporal. La máquina económica siempre corrige estos desequilibrios. Por tanto, la pregunta que debes hacerte no es si el peso seguirá fuerte. La pregunta correcta es, ¿está mi patrimonio preparado para cuando el ciclo inevitablemente gire? Porque el mayor error financiero no es técnico, es psicológico. Es confundir un flujo de capital especulativo con una fortaleza económica real y apostar tu futuro a que esta vez la historia será diferente. Si estos principios sobre cómo funciona realmente la máquina económica te resultan útiles, te invito a suscribirte para recibir análisis más profundos. Mi objetivo es darte las herramientas para que puedas tomar decisiones basadas en la comprensión de los sistemas, no en las emociones del momento. Para entender la trampa del superpeso, primero debemos desmontar la máquina que lo impulsa. La economía global es un vasto sistema de engranajes y tuberías, y el capital es el fluido que se mueve a través de él. Este fluido, como el agua, siempre sigue el camino de menor resistencia y mayor presión. En este momento, la diferencia de tipos de interés entre México y Estados Unidos ha creado uno de los diferenciales de presión más grandes del mundo. Piensa en ello de esta manera. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene sus tipos en torno al 5%, mientras que el Banco de México los ha mantenido por encima del 11%. Esto es más que una simple cifra. Es un imán de una potencia extraordinaria.
Para un gran fondo de inversión, esta diferencia es una invitación casi irresistible. Pueden pedir prestado miles de millones de dólares a un coste relativamente bajo en Estados Unidos, convertirlos a pesos mexicanos e invertirlos en bonos del gobierno mexicano, que pagan el doble. Esta operación, conocida como carry trade, parece dinero fácil, y durante un tiempo lo es. Este flujo masivo de dólares buscando el alto rendimiento de los pesos tiene un efecto secundario inevitable y poderoso. Aumenta la demanda del peso mexicano y, por tanto, fortalece su valor. La mayoría de la gente ve este fortalecimiento y piensa que es un reflejo de una economía robusta y productiva. La realidad es que es el síntoma de una fiebre especulativa. No es dinero que invierte en fábricas, en innovación o en la creación de empleos a largo plazo. Es capital volátil o, como lo llamamos en el mercado, capital caliente. Su lealtad no es con México, sino con el diferencial de tipos. En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse con una regularidad casi trágica. Es un ciclo tan predecible como las estaciones. Lo vi en Tailandia en 1997, justo antes de la crisis financiera asiática. El país se convirtió en el destino favorito del capital internacional por sus altos tipos de interés. El baht tailandés se fortaleció, la bolsa de valores se disparó y se construyeron rascacielos que quedaron vacíos. Se creó una ilusión de prosperidad inquebrantable. Pero la máquina económica tiene leyes, y una de ellas es que los desequilibrios no pueden durar para siempre. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a subir los tipos en los años 90 para controlar su propia inflación, el diferencial que hacía tan atractiva a Tailandia comenzó a reducirse. El capital caliente, que no tiene memoria ni lealtad, se dio la vuelta y huyó con la misma rapidez con la que había llegado. El resultado fue el colapso del baht, una crisis bancaria y una década perdida de crecimiento. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para diferenciar la causa del efecto. La causa aquí no es la fortaleza intrínseca de la economía mexicana. La causa es una política monetaria global que ha creado una anomalía. El efecto es un peso artificialmente fuerte. El error humano fundamental es enamorarse del efecto y olvidar la causa. La gente empieza a creer que esta nueva fortaleza es permanente. Este sesgo de normalidad es el error psicológico más costoso en la inversión. Asumimos que lo que ha estado sucediendo recientemente seguirá sucediendo en el futuro, pero los ciclos funcionan como engranajes que giran lentamente, y cuando el engranaje principal, la política monetaria de Estados Unidos, cambie de dirección, todos los engranajes secundarios que dependen de él girarán en sentido contrario. No se trata de si sucederá, sino de cuándo. Por eso, el debate no es sobre si el peso está fuerte hoy, es sobre la fragilidad del sistema que lo sostiene. La pregunta que debes hacerte no es cómo aprovechar esta fortaleza, sino cómo protegerte de su inevitable reversión. Ahora profundicemos en el segundo principio fundamental, la naturaleza del riesgo y la ilusión de la seguridad. La mayoría de la gente piensa que el riesgo es la posibilidad de que una inversión baje de precio. La realidad, una mucho más peligrosa, es que el verdadero riesgo es la posibilidad de una pérdida tan catastrófica que te saque del juego para siempre. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis, incluida la de 2008, y aprendí que lo que destruye las carteras no son las pequeñas fluctuaciones, sino la exposición oculta a un único factor de riesgo que se creía seguro. En el caso del superpeso, ese factor de riesgo único es la continuidad del diferencial de tipos de interés. Los inversores, tanto locales como extranjeros, están haciendo una apuesta concentrada, lo sepan o no. Compran acciones en la bolsa mexicana, bienes raíces en zonas turísticas, bonos del gobierno. Y todo lo hacen en pesos, sintiéndose diversificados. Pero esto es una ilusión de diversificación. En realidad, todos estos activos están correlacionados y son rehenes del mismo factor macroeconómico. Cuando el capital extranjero revierta su flujo, no solo el peso se devaluará. La venta masiva de bonos hará que sus precios caigan y sus rendimientos suban, encareciendo el crédito para todo el país. La bolsa de valores caerá porque el capital extranjero es un comprador marginal clave. El mercado inmobiliario, que se había inflado con dinero barato y una moneda fuerte, se estancará o caerá. De repente te das cuenta de que no estabas diversificado en absoluto. Estabas apostando todo a una sola carta. Piensa en tu portafolio como un sistema, una máquina diseñada para navegar por diferentes entornos económicos. Un portafolio concentrado en activos de un solo país, denominados en una moneda artificialmente fuerte. Es como un coche de carreras.
increíblemente rápido en una pista lisa y seca, pero completamente inútil y peligroso en el momento en que empieza a llover. Lo que necesitas es un vehículo todoterreno, uno que quizás no sea el más rápido en condiciones perfectas, pero que te llevará a tu destino sin importar el clima. A esto me refiero cuando hablo de construir un all-weather portfolio. No se trata de adivinar si va a llover, se trata de estar preparado para cualquier clima. La composición de un portafolio así se basa en un principio radicalmente simple pero profundo: el equilibrio. Necesitas activos que se comporten bien cuando la economía crece, como las acciones. Pero también necesitas activos que se comporten bien cuando la economía se contrae, como los bonos de alta calidad. Necesitas activos que protejan contra la inflación, como las materias primas y los bonos ligados a la inflación. Y lo más importante, necesitas tener una parte significativa de tu patrimonio en una moneda de reserva global, como el dólar estadounidense, y en activos fuera del sistema que está bajo tensión. Por ejemplo, una asignación prudente podría ser un 30% en acciones globales, no solo mexicanas, un 40% en bonos del Tesoro de largo plazo de Estados Unidos, un 15% en bonos de plazo intermedio, y un 5% tanto en oro como en una cesta diversificada de materias primas. Los números exactos pueden variar, pero el principio es inmutable: el equilibrio a través de la no correlación de activos. El universo no te permite tener altos rendimientos y alta seguridad al mismo tiempo. La aparente seguridad del superpeso es una trampa porque esconde una fragilidad sistémica. La gente objeta, pero México se beneficia del nearshoring, la economía es más fuerte que antes. Y es cierto que existen factores positivos, pero la historia enseña que en un cambio de ciclo monetario, la marea baja para todos los barcos, sin importar lo bien construidos que estén. El flujo de capital es una fuerza mucho más poderosa y rápida que los cambios económicos fundamentales. Confundir ambas cosas es el camino a la ruina. El tercer y quizás más importante pilar para entender esta situación no es económico, sino psicológico. La máquina más compleja y la que más a menudo se avería no es la economía, es la mente humana. Nuestros cerebros no están diseñados para comprender la naturaleza exponencial y cíclica de los mercados. Estamos programados para la extrapolación lineal. Si algo ha estado subiendo, nuestra mente asume que seguirá subiendo. Si una moneda ha sido fuerte durante 2 años, empezamos a creer que su fortaleza es una característica permanente, no una condición temporal. A este fenómeno lo llamo el sesgo de normalidad, y es el enemigo número uno del inversor a largo plazo. En mis 50 años de carrera, he visto cómo este sesgo ha destruido más patrimonio que cualquier crisis económica. La gente no se arruina por los hechos, se arruina por las narrativas que construyen en torno a esos hechos. La narrativa actual del superpeso es seductora. México es el nuevo motor de Norteamérica. El nearshoring ha cambiado las reglas del juego. Esta vez es diferente. Estas narrativas son reconfortantes, pero peligrosas. No es que sean completamente falsas, es que son irrelevantes frente a la fuerza abrumadora de los ciclos de deuda y de capital. La verdad es que las narrativas casi siempre siguen al precio. Cuando el peso se fortalece, surgen historias para justificar esa fortaleza. Si el peso se debilitara mañana, aparecerían nuevas historias para explicar su debilidad. El inversor sabio entiende que el precio es el síntoma, y la mecánica del sistema es la causa. La mayoría de la gente hace lo contrario. Se enamoran del síntoma y construyen historias para ignorar la causa. Pensemos en la burbuja de las .com en el año 2000. La narrativa era que Internet había creado una nueva economía, donde los beneficios no importaban. La gente pagaba precios astronómicos por empresas que nunca habían ganado $1. La narrativa era tan poderosa que ignoraron los principios fundamentales de valoración que habían funcionado durante siglos. Cuando la máquina se corrigió, el Nasdaq perdió casi el 80% de su valor. No fue porque Internet no fuera una tecnología revolucionaria. Lo era. Fue porque el precio de los activos se había desconectado por completo de la realidad económica subyacente. Hoy vemos un eco de eso. La fortaleza del peso se ha desconectado de la productividad real de la economía. El PIB de México no se ha duplicado, pero el atractivo de sus activos financieros sí, debido a una anomalía en los tipos de interés. Puedes tener una moneda fuerte o una industria exportadora competitiva, pero es muy difícil tener ambas de forma sostenible. El universo no lo permite. Un peso demasiado fuerte durante demasiado tiempo acaba por dañar la economía real al encarecer las exportaciones y abaratar las importaciones, creando un déficit comercial que presiona a la baja a la propia moneda. La máquina tiene mecanismos de autocorrección incorporados. Son inevitables.
Por eso, mi principio más importante es la humildad radical. Debes aceptar que no sabes cuándo girará el ciclo. Intentar predecir el momento exacto es un juego de tontos. No se trata de ser el más listo, se trata de ser el más preparado. La preparación no viene de tener una bola de cristal, sino de tener un portafolio robusto y equilibrado que no dependa de que una única cosa salga bien. Se trata de entender tu propia psicología, de reconocer la atracción del sesgo de normalidad y de tener principios firmes que te guíen cuando la emoción de la multitud te empuje a hacer lo incorrecto. El mayor error que puedes cometer ahora es medir tu éxito financiero en pesos. Debes medirlo en una moneda global y estable, y construir un sistema que te proteja de la inevitable reversión del ciclo, sin importar la narrativa que esté de moda. Entonces, ¿cómo se protege uno de una trampa que parece una oportunidad? ¿Cómo se navega un entorno donde la lógica convencional te lleva directamente hacia el precipicio? La respuesta no está en ser más inteligente que el mercado, o en predecir el día exacto en que el ciclo cambiará. Eso es un juego de ego, y el mercado siempre aplasta al ego. La respuesta está en la humildad y en la ingeniería de sistemas. Se trata de construir una máquina de patrimonio tan robusta que pueda soportar el inevitable giro del ciclo sin romperse. La primera estrategia, y la más fundamental, es un cambio de mentalidad radical. Debes dejar de medir tu patrimonio en pesos mexicanos. La mayoría de la gente piensa que su riqueza es la cantidad de dinero que tiene en su cuenta bancaria local. La realidad es que tu verdadera riqueza es tu poder adquisitivo en el escenario global. Mientras el peso está fuerte, esta distinción parece académica. Te sientes rico porque tus pesos compran más dólares. Pero cuando el ciclo revierta, y lo hará, cada peso que poseas perderá poder adquisitivo a una velocidad aterradora. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que los supervivientes miden su riqueza en una moneda de reserva estable, como el dólar estadounidense o el franco suizo, sin importar dónde vivan. En la práctica, esto significa que debes empezar a pensar en tu cartera en términos de dólares. Abre una cuenta de inversión global que te permita comprar activos denominados en otras monedas. Esta es la primera y más crucial línea de defensa. La segunda estrategia es la diversificación radical y verdadera, no la ilusión de diversificación que la mayoría practica. La mayoría piensa que diversificar es comprar acciones de diferentes empresas mexicanas o propiedades en distintas ciudades de México. La realidad es que eso no es diversificación. Es una apuesta concentrada en un solo país, una sola economía y una sola moneda. La verdadera diversificación, la que te protege de colapsos sistémicos, se basa en el principio de la no correlación. Necesitas poseer una mezcla de activos que reaccionen de manera diferente a los distintos entornos económicos. Pensemos en el portafolio como un sistema diseñado para cualquier clima, lo que yo llamo el all-weather portfolio. Su diseño no busca maximizar las ganancias en los buenos tiempos, sino garantizar la supervivencia en todos los tiempos. Una implementación clásica de este principio sería asignar tu patrimonio de la siguiente manera: un 30% en acciones globales, no solo mexicanas, sino de Estados Unidos, Europa y Asia. Un 55% en bonos del Tesoro de Estados Unidos, divididos en 40% a largo plazo y 15% a plazo intermedio. Y finalmente un 15% dividido a partes iguales entre oro y una cesta diversificada de materias primas. 7, 5% y 7, 5%. ¿Por qué funciona esta máquina? Porque equilibra las fuerzas. Cuando el crecimiento económico es fuerte, las acciones suben. Pero si la economía entra en recesión, como ocurriría en México tras un colapso del peso, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados el activo refugio por excelencia, se dispararían en valor. Si la inflación se descontrola, el oro y las materias primas protegerían tu poder adquisitivo. Cada componente está ahí para contrarrestar la debilidad de otro en un escenario diferente. Durante la crisis del tequila en 1994-1995, el peso mexicano perdió más del 50% de su valor frente al dólar en cuestión de meses. Quienes tenían todo su patrimonio en activos mexicanos fueron aniquilados. Su poder adquisitivo se evaporó. Sin embargo, alguien con una cartera all-weather habría experimentado algo muy diferente. Sus acciones globales podrían haber sufrido un poco, pero sus bonos del tesoro de EU y su oro se habrían duplicado en términos de pesos, actuando como un poderoso amortiguador, que no solo preservó su capital, sino que probablemente lo aumentó. No es sobre ser un genio, es sobre ser un buen ingeniero. El error más común es perseguir el rendimiento. La gente ve los altos tipos de interés en México y se lanza a ellos,
ignorando el riesgo de la moneda. Puedes tener altos rendimientos o puedes tener seguridad, pero no puedes tener ambos de forma sostenible. El universo no lo permite. Al construir un sistema diversificado globalmente, estás eligiendo la seguridad y la robustez por encima de la promesa seductora pero frágil de los altos rendimientos locales. Estás construyendo un arca, no un yate de carreras. Una vez que has construido la estructura de tu cartera, la siguiente estrategia es la disciplina en su mantenimiento. Una máquina bien diseñada requiere un mantenimiento sistemático para funcionar correctamente a lo largo del tiempo. En la inversión, a esto se le llama rebalanceo. Es uno de los principios más poderosos y, sin embargo, más ignorados. El rebalanceo es el acto de vender periódicamente una parte de los activos que han crecido por encima de su asignación objetivo y usar las ganancias para comprar aquellos que han caído por debajo de su objetivo. Por ejemplo, si tu objetivo es un 30% en acciones y debido a un buen año en la bolsa, ahora representan el 35% de tu cartera. Vendes ese 5% extra y compras los activos que han tenido un rendimiento inferior, como los bonos o el oro, para devolver todo a sus porcentajes originales. La mayoría de la gente piensa que esto es contraintuitivo. ¿Por qué vender lo que está funcionando bien para comprar lo que está funcionando mal? La realidad es que el rebalanceo es un mecanismo que te obliga a hacer lo que todo inversor sueña con hacer: comprar bajo y vender alto. Lo hace de forma sistemática, eliminando la emoción y el sesgo de la ecuación. En el contexto actual, a medida que el espejismo del superpeso continúa, los activos denominados en pesos pueden parecer que están funcionando muy bien. Sin rebalancear, tu exposición a este riesgo único seguiría creciendo, haciéndote cada vez más vulnerable. El rebalanceo te obligaría a tomar algunas de esas ganancias en pesos y convertirlas a dólares para comprar activos globales, fortaleciendo tus defensas precisamente cuando el riesgo está aumentando. Es un sistema de seguridad automático. En mis 50 años de mercado, he visto que la disciplina del rebalanceo es lo que separa a los inversores que componen su riqueza de manera constante de aquellos que experimentan grandes ganancias seguidas de pérdidas devastadoras. Pensemos en la crisis de 2008. Los inversores que no rebalancearon vieron cómo sus carteras, cada vez más pesadas en acciones durante la burbuja de 2003 a 2007, se derrumbaban. Aquellos que rebalanceaban anualmente habían estado vendiendo acciones en el camino hacia la cima y comprando bonos. Cuando la crisis golpeó, sus pérdidas fueron mucho menores y tenían pólvora seca en forma de bonos para comprar acciones a precios de ganga en 2009. El beneficio psicológico de esta estrategia es inmenso. Te libera de la necesidad de adivinar. No tienes que preocuparte por si es el momento adecuado para vender o es el momento de comprar. El sistema toma la decisión por ti. Te transforma de un especulador emocional a un gestor de sistemas disciplinado. Finalmente, la última pieza de la estrategia es entender el papel del oro y los activos duros. No se trata de especular con el precio del oro. Se trata de poseer un seguro contra el caos. El oro es el único activo financiero que no es, al mismo tiempo, el pasivo de otra persona. Ha conservado su valor durante miles de años a través de cada colapso de imperios, guerras y devaluaciones monetarias. Cuando la confianza en el sistema fiduciario se erosiona, como inevitablemente ocurre durante una crisis monetaria, el capital huye hacia la seguridad. El oro es el destino final de esa huida. Tener una pequeña asignación en oro, digamos un 5% no te hará rico, pero puede ser lo que salve tu patrimonio cuando los activos de papel se desmoronen. Es tu póliza de seguro contra el peor de los escenarios. El error que comete la mayoría es ver el oro como una inversión improductiva, porque no paga intereses. Pero ese es precisamente su valor. Su función no es generar rendimiento, sino preservar el capital. Es el ancla de tu cartera en la tormenta perfecta. Al combinar estas estrategias, medir la riqueza en una moneda global, construir una cartera all-weather, rebalancear con disciplina y mantener un seguro en forma de oro. Dejas de jugar al juego del mercado y empiezas a operar un sistema robusto. Dejas de apostar por el futuro y empiezas a prepararte para él, sin importar lo que traiga. Si este contenido está teniendo sentido para ti, deja tu like y suscríbete al canal. Ahora, continuemos. Hemos recorrido un largo camino juntos, desarmando la máquina que impulsa al llamado superpeso. Ahora es el momento de ensamblar todas las piezas en un marco de pensamiento coherente, un sistema que puedas utilizar no solo para esta situación, sino para cada ciclo económico que enfrentarás en tu vida. Permíteme resumir los principios fundamentales que hemos discutido, porque la repetición es la madre de la habilidad. Primero,
El principio de la causa y el efecto. La fortaleza actual del peso no es una causa de la prosperidad mexicana, sino el efecto de una anomalía global en los tipos de interés. La mayoría de la gente se enamora del efecto, construyendo narrativas de éxito para justificarlo. La realidad es que debes ignorar la narrativa y concentrarte en la mecánica subyacente. El capital caliente que inunda México hoy es el mismo tipo de capital que huyó de Tailandia en 1997 y del propio México en 1994. No tiene lealtad, solo busca rendimiento. En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse con una regularidad tan predecible que ignorarlo es una forma de negligencia financiera. Segundo, el principio del riesgo verdadero. El riesgo no es la volatilidad diaria. El verdadero riesgo es la ruina permanente. La exposición a una única fuente de fracaso sistémico. La mayoría piensa que está diversificada porque posee diferentes activos mexicanos. La realidad es que están haciendo una apuesta masiva y concentrada en la continuidad de un único factor, el diferencial de tipos de interés. Cuando ese factor cambie, todos sus activos, desde acciones hasta bienes raíces, caerán al unísono. No se trata de si el peso se devaluará, es sobre la correlación de tus activos cuando lo haga. Tercero, el principio de la humildad radical. No puedes predecir el futuro, y cualquiera que diga que puede, o es un mentiroso o es un necio. Tu objetivo no es ser un pronosticador, sino un ingeniero. No construyes un barco para el clima que esperas, lo construyes para la tormenta que no puedes prever. Esto nos lleva a la estructura final, el marco operativo que te protegerá. Es un sistema de 4 pilares. Pilar 1. Cambia tu unidad de medida. Deja de pensar en tu riqueza en pesos. Mídela y manténla, en su mayor parte, en una moneda de reserva global como el dólar. Este es el acto más simple y poderoso para aislarte de una crisis monetaria local. Pilar 2. Construye una máquina para todo clima. Implementa una cartera verdaderamente diversificada a nivel global, basada en la no correlación. La asignación que discutimos, 30% acciones globales, 55% bonos del Tesoro de UU, de diferentes plazos, 7, 5% oro y 7, 5% materias primas. No es una fórmula mágica, es la encarnación de un principio, el equilibrio. Posee activos que prosperen cuando la economía crece y posee activos que prosperen cuando se contrae. Pilar 3. Automatiza la disciplina a través del rebalanceo. Vende sistemáticamente lo que ha subido y compra lo que ha bajado. Este simple acto mecánico te obliga a comprar bajo y vender alto, eliminando el veneno de la emoción de tus decisiones. Es el antídoto contra el impulso humano de perseguir lo que está de moda y vender en pánico. Pilar 4. Posee un seguro contra el caos. Mantén una pequeña porción de tu patrimonio en oro, no como una inversión para hacerte rico, sino como una póliza de seguro contra el colapso de la confianza en el sistema financiero de papel. Su valor no reside en el rendimiento que genera, sino en el capital que preserva cuando todo lo demás falla. Al integrar estos 4 pilares, dejas de ser un pasajero a merced de la tormenta económica y te conviertes en el capitán de tu propio barco. Dejas de reaccionar a los titulares y empiezas a operar basado en principios atemporales. El universo no te permite tener altos rendimientos y seguridad absoluta. El superpeso te ofrece la ilusión del primero, mientras esconde la ausencia total del segundo. El marco que te he presentado elige la robustez y la supervivencia a largo plazo, por encima de las ganancias rápidas y frágiles. Porque lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para ganar dinero en los buenos tiempos, sino su capacidad para no perderlo todo en los malos. Llegamos ahora al corazón de la cuestión, que trasciende las finanzas y se adentra en la filosofía de la vida. Porque la gestión del dinero no es, en última instancia, una disciplina matemática, es una disciplina emocional y psicológica. Los principios que hemos explorado para proteger tu patrimonio de la trampa del superpeso son los mismos principios que te ayudarán a navegar las complejidades de la vida. Piensa en ello. La vida, como los mercados, está gobernada por ciclos. Hay ciclos de éxito y fracaso, de alegría y dolor, de crecimiento y estancamiento. La mayoría de la gente vive en una reacción constante a estos ciclos. Se sienten eufóricos en la cima y desesperados en el fondo. Su bienestar emocional está atado a las circunstancias externas, de la misma manera que el inversor no preparado ve su patrimonio atado al destino de una sola moneda o un solo mercado. La sabiduría, tanto en la vida como en la inversión, consiste en entender la naturaleza de estos ciclos y construir un sistema interno y externo que sea resiliente a ellos. El sesgo de normalidad,
El error psicológico de creer que las condiciones actuales persistirán indefinidamente es tan peligroso en tu carrera o en tus relaciones como lo es en tus finanzas. Te hace complaciente. Te impide prepararte para el cambio inevitable. Aceptar la realidad de que todo es cíclico te obliga a ser humilde cuando tienes éxito, sabiendo que no durará para siempre, y a ser esperanzado cuando fracasas, sabiendo que eso también pasará. La diversificación es otro principio universal. En la inversión significa no poner todos los huevos en la misma cesta. En la vida significa no derivar todo tu sentido de identidad y felicidad de una sola fuente. No puede ser solo tu trabajo, o solo tu relación, o solo tu salud. Debes cultivar un portafolio de vida equilibrado, con fuentes de significado en tu trabajo, tu familia, tus amistades, tu crecimiento personal y tu contribución a la comunidad. De esta manera, cuando una parte de tu vida entre en un ciclo descendente inevitable, las otras partes te sostendrán. Eres un sistema, y la resiliencia del sistema depende del equilibrio de sus componentes. Gerencié miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que los mayores errores nunca fueron técnicos, siempre fueron psicológicos. Fueron el resultado del ego, del miedo, de la codicia y, sobre todo, de la incapacidad de aceptar la realidad tal como es. El mercado es una máquina de retroalimentación implacable sobre tus propias debilidades. Te enseña, si estás dispuesto a escuchar, sobre tus propios sesgos y puntos ciegos. El viaje para convertirse en un buen inversor es, en realidad, un viaje de autoconocimiento. Tienes que aprender a pensar en probabilidades, no en certezas. Tienes que sentirte cómodo con la incertidumbre. Tienes que aprender a separar tu ego de tus decisiones. Mi principio más importante, extraído de mi libro Principios, es que el dolor más la reflexión es igual al progreso. Las pérdidas financieras duelen, pero si reflexionas sobre ellas para entender la causa raíz de tu error, ese dolor se convierte en tu mayor maestro. La crisis que inevitablemente llegará para el peso mexicano será una fuente de inmenso dolor para muchos. Pero para aquellos que entiendan los principios que hemos discutido, será simplemente la manifestación predecible de un ciclo. No será una sorpresa, sino una confirmación de cómo funciona el mundo. Y para aquellos que hayan actuado según estos principios, no será un evento de destrucción de riqueza, sino una oportunidad. Porque la mayor transferencia de riqueza no ocurre cuando los mercados suben, sino durante las crisis, cuando los activos cambian de manos de aquellos que no estaban preparados a aquellos que sí lo estaban. No se trata de ser cínico, se trata de entender la mecánica de la realidad. El dinero es solo una herramienta. Te da opciones, te da seguridad, pero no te da la sabiduría. La sabiduría proviene de comprender la máquina de la realidad y tu lugar dentro de ella. El mayor riesgo que enfrentas no es la devaluación del peso. Es pasar por la vida siendo una víctima de fuerzas que no te tomaste el tiempo de entender.